Hola de nuevo. Hoy estaremos hablando acerca de las redes de computadoras. Como ya saben, les habla Lenin Paulino para la materia Fundamentos del Computador. En primer lugar, ¿qué es una red de computadoras? Una red de computadoras es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. En conclusión, una red de computadoras no es más que una red de varias computadoras u equipos que sirven para compartir archivos o datos. Comunicación por red. La comunicación por medio de una red se lleva a cabo en dos diferentes categorías, la capa física y la capa lógica. La capa física incluye todos los elementos de los que hace uso un equipo para comunicarse con otros equipos dentro de la red, como por ejemplo las tarjetas de red, los cables, las antenas, etc. La comunicación por red. La razón más importante, o quizá la única, sobre por qué existe diferenciación entre la capa física y la capa lógica es sencilla. Cuando existe una división entre ambas, es posible utilizar un número casi infinito de protocolos distintos, lo que facilita la actualización y migración entre distintas tecnologías. Componentes básicos de la red. Para poder formar una red se requieren elementos como el hardware, el software y los protocolos. El software se clasifica en sistema operativo de red, que permite la interconexión de ordenadores para poder acceder a los servicios y recursos, o software de aplicación, que en una última instancia son todos los elementos que se utilizan para hacer que el usuario de cada estación se conecte con otro. En la parte de hardware tenemos entonces el adaptador de red. El trabajo del adaptador de red es el de convertir las señales eléctricas que viajan por el cable, ejemplo, el cable de red Ethernet, o las ondas de radio, por ejemplo, la red Wi-Fi, en una señal que puede interpretar el ordenador. El adaptador de red es el nombre genérico que reciben los dispositivos encargados de realizar dicha conversión. Esto significa que estos adaptadores pueden ser tanto Ethernet como wireless, así como de otros tipos como fibra óptica, coaxial, etc. También las velocidades disponibles varían según el tipo de adaptador. Estas pueden ser en Ethernet de 10, 100, 1000 megabytes por segundo, y en los inalámbricos principalmente de 11, 54 y 300 megabytes por segundo. Dispositivos de usuario final. Entre ellas están las computadoras personales, el terminal, la electrónica del hogar, impresoras, etc. Las computadoras personales son los puestos de trabajo habituales de las redes. Dentro de la categoría de computadoras, y más concretamente computadoras personales, se engloban todos los que se utilizan para distintas funciones según el trabajo que realizan. El terminal. Muchas redes utilizan este tipo de equipos en lugar de puestos de trabajo para la entrada de datos. La electrónica del hogar. Las redes de red, las tarjetas de red empezaron a integrarse de forma habitual desde la primera década del siglo XXI en muchos elementos habituales de los hogares, por ejemplo televisores, equipos multimedia, proyectores, videoconsolas, teléfonos celulares, libros electrónicos, etc., e incluso en electrodomésticos como frigoríficos, convirtiéndolos en partes de las redes junto a los tradicionales ordenadores. Por ejemplo, aquí tenemos el Chromecast Audio, lanzado por Google en el 2015, que sería entonces un dispositivo multimedia que posee una tarjeta de red. En este caso sería inalámbrica. Están las impresoras. Muchos de estos dispositivos son capaces de actuar como parte de una red de ordenadores sin ningún otro elemento, tal como un print server.
actuando como intermediario entre la impresora y el dispositivo que está solicitando un trabajo de impresión de ser terminado. Los servidores son los equipos que ponen a disposición de los clientes los distintos servicios. El servidor de archivos almacena varios tipos de archivos y los distribuye a otros clientes en la red. Pueden ser servidos, en distintos formatos según el servicio que presten y el medio. Por ejemplo, FTP, HTTP, etc. El servidor de impresión controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de la red, poniendo en cola los trabajos de impresión. El servidor de correo almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras operaciones relacionadas con el correo, el email, para los clientes de la red. El servidor proxy realiza un cierto tipo de funciones en nombre de otros clientes en la red para aumentar el funcionamiento de ciertas operaciones. Por ejemplo, el prefetching y depositar documentos u otros datos que se soliciten muy frecuentemente. El servidor web. Muchos de los que estudiamos software o multimedia ya conocíamos este concepto de servidor web. Es aquel servidor que nos permite almacenar documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras y demás materiales web compuesto por datos, conocido normalmente como contenido, y distribuye ese contenido a clientes que piden en la red. Otro de los servidores que los que estudiamos software ya hemos conocido, es el servidor de base de datos, que nos permite almacenar la información que utilizan las aplicaciones de todo tipo, guardándola ordenada y clasificada, y que puede ser recuperada en cualquier momento y sobre la base de una consulta concreta. Estos servidores suelen utilizar lenguajes estandarizados para hacer más fácil y reutilizable la programación de aplicaciones. Uno de los más populares es SQL. Está también el servidor de aplicaciones, que ejecuta ciertas aplicaciones. Usualmente se trata de un dispositivo de software que proporciona servicios de aplicación a las computadoras clientes. El almacenamiento en red. En las redes medianas y grandes, el almacenamiento de datos principal no se produce en los propios servidores, sino que se utilizan dispositivos externos conocidos como disk arrays, matrices de discos interconectados, normalmente por redes tipo SAN o Network Attached Storage. Estos medios permiten centralizar la información, una gestión del espacio, sistemas redundantes y de alta disponibilidad. Protocolos de red. Existen diversos protocolos, estándares y modelos que determinan el funcionamiento general de las redes. Destacan el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Cada modelo estructura el funcionamiento de una red de manera distinta. El modelo OSI cuenta con 7 capas muy definidas y con funciones diferenciadas, y el TCP/IP con 4 capas diferenciadas, pero que combinan las funciones existentes en las 7 capas del modelo OSI. El modelo OSI, Open System Interconnection, fue creado por la ISO, y aquí podemos ver las 7 capas: capa física, capa de enlace de datos, capa de red, capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. Está el modelo TCP/IP, que este modelo es el implantado actualmente a nivel mundial y fue utilizado primeramente en ARPANET, y es utilizado actualmente a nivel global en Internet y redes locales. Las 4 capas que antes le había mencionado: está la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte y la capa de aplicación. La clasificación de las redes. Las redes se pueden clasificar por alcance, aquí está la red inalámbrica de área personal y la red de área local.
También está la red de área local inalámbrica. Es como una combinación de las dos anteriores. Está por tipo de conexión, que puede ser, en primer lugar, por medios guiados. Entonces esta se subdivide en cable coaxial y por fibra óptica. Luego está entonces los que son por medios no guiados, que ahí se encuentran la red por radio, red por infrarrojo y red por microondas. Por relación funcional, puede, puede ser cliente-servidor o peer-to-peer o red entre iguales. Por tecnología, que puede ser red punto a punto o red de difusión o red multipunto. También está por topología física, y aquí se clasifica por bus, estrella, mixta, anillo, doble anillo, árbol, malla y totalmente conecta. Por la direccionalidad de los datos, puede ser simplex o unidireccional, half duplex o semiduplex o full duplex o duplex. También se puede clasificar por el grado de autentificación, que aquí sería o una red privada o una red de acceso público. También por grado de difusión, que sería una intranet o internet. Está también por servicio o función, que sería una red comercial, una red educativa o red para el proceso de datos. Bueno, esto ha sido todo de mi parte, espero le haya gustado.